Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Espero que estén listos para un vídeo cargado de información jugosa, revelaciones inesperadas y por supuesto, muchísima especulación sobre una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, llevamos mucho tiempo hablando de ellos, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Pero es que, ¿cómo no hacerlo? Su historia, desde su explosiva química en Senkalkam, hasta su relación en la vida real, nos ha tenido a todos enganchados. Y aunque hayan pasado ya algunos meses desde que se confirmara su ruptura, la llama de la esperanza, o mejor dicho, la llama de la especulación, sigue muy viva entre sus fans. Por eso en el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos de lleno en lo que está pasando con Hande y Kerem en este mes de abril. ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Están trabajando en secreto en algún nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente se han cruzado sus caminos por casualidad? Vamos a analizar todas las pistas, a desentrañar los rumores y a tratar de averiguar qué nos depara el futuro para esta icónica pareja. Antes de empezar, quiero recordarles que este es un canal hecho por y para fans, así que todo lo que vamos a compartir aquí son especulaciones basadas en información pública, rumores y nuestras propias interpretaciones. Nada de esto es oficial ni confirmado al 100%, así que tómenlo todo con una pizca de sal. Pero eso sí, prepárense para un buen rato de entretenimiento y chisme. Y por supuesto, antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas sobre sus estrellas turcas favoritas, así que no se lo querrán perder. Y ahora sí, vamos allá. Asterisco del mes de abril, una mirada detallada ***. Bien, hablemos de Hande y Kerem en abril. Este mes ha sido particularmente interesante, diría yo, con varias cositas que nos han llamado la atención. Para empezar, hemos notado un aumento en la frecuencia con la que se les ha visto en los mismos círculos sociales. No me malinterpreten, no están saliendo juntos a cenar ni nada por el estilo, pero sí que han asistido a los mismos eventos, a las mismas fiestas y a las mismas reuniones de amigos en común. Pero no solo eso, amigos. Es la clase de eventos a los que han asistido. No son simples fiestas de cumpleaños, no. Estamos hablando de eventos benéficos de alto perfil, galas de premiación donde se codean con la élite del mundo del espectáculo turco y hasta inauguraciones de exposiciones de arte moderno. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Analicemos esto un poco más. Recordemos que tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy conscientes de su imagen y de cómo se les percibe. Cada movimiento que hacen es calculado, cada evento al que asisten es cuidadosamente seleccionado. Así que el hecho de que estén coincidiendo en este tipo de eventos no puede ser una simple coincidencia. Algunos informantes cercanos a la pareja, y cuando digo cercanos, me refiero a fuentes anónimas con acceso a la lista de invitados, por supuesto, han filtrado que en varias ocasiones se les ha visto conversando brevemente. Nada del otro mundo, simples saludos y algún comentario sobre el evento, pero suficientes para encender las alarmas de los fans más acérrimos. ¿Será que estos encuentros casuales son orquestados por amigos en común que quieren verlos juntos de nuevo? Posiblemente. Pero también podría ser una estrategia de Hande y Kerem para tantear el terreno, para ver cómo reacciona el público ante la idea de una posible reconciliación. Son maestros en el arte de la anticipación, no lo olvidemos. Además, no podemos ignorar el factor paparazzi. Los fotógrafos turcos son implacables, y no dejan pasar una oportunidad para capturar una imagen comprometedora. El hecho de que no haya fotos de Hande y Kerem juntos en actitud cariñosa podría significar dos cosas: o son extremadamente cuidadosos, o no hay nada que fotografiar. El misterio se intensifica. Interacciones en redes sociales, pistas subliminales y ***. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de rumores. ¿Es una coincidencia? ¿O están tratando de reconectar poco a poco? Algunos dicen que sus amigos están jugando un papel importante en tratar de juntarlos de nuevo, organizando encuentros casuales para que se vean y puedan hablar. Otros, más escépticos, creen que simplemente se están moviendo en los mismos ambientes y que no hay nada más que una coincidencia en todo esto.
Pero esperen, que hay más. También hemos visto un aumento en las interacciones en redes sociales. No se están dando me gusta ni comentando las fotos del otro, eso sería demasiado obvio. Sí que hemos notado que han empezado a seguir a las mismas personas, a darle me gusta a publicaciones relacionadas con causas similares y en general, a mostrar un interés similar en temas en común. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, amigos. Porque el mundo de las redes sociales es un campo minado de pistas subliminales. No se trata solo de seguir a la misma gente, se trata de la clase de gente que están siguiendo. Estamos hablando de activistas ambientales, defensores de los derechos de los animales y figuras prominentes en la lucha contra el cambio climático. ¿Será que Andy y Kerem están tratando de mostrar una imagen de compromiso social para mejorar su reputación? Podría ser. Pero también podría ser una señal de que están reconectando a un nivel más profundo, compartiendo valores e ideales. Recuerden que una relación no se basa solo en la atracción física, sino también en la compatibilidad intelectual y emocional. Además, hemos notado que ambos han estado compartiendo publicaciones con mensajes sutiles sobre el amor, la amistad y el perdón. Nada directo, por supuesto, pero lo suficientemente ambiguo como para dejar volar la imaginación de los fans. ¿Será que están tratando de enviarse mensajes secretos a través de las redes sociales? El ciberespacio es el nuevo campo de batalla del amor. Y no olvidemos el poder de los me gusta silenciosos. No se están dando me gusta a las fotos del otro, pero sí que hemos notado que han estado dando me gusta a comentarios de fans que expresan su deseo de verlos juntos de nuevo. ¿Será que están tratando de medir el pulso de la opinión pública? El termómetro del amor está en las redes sociales. Algunos expertos en lenguaje corporal, y cuando digo expertos, me refiero a gente que ha visto demasiados episodios del Lie Tome, seamos honestos, han analizado las últimas entrevistas de Andy y Kerem y han detectado señales de arrepentimiento y nostalgia. Según estos expertos, ambos parecen estar lidiando con la pérdida de la relación y no descartan la posibilidad de una reconciliación en el futuro. ***, ¿reconciliación a la vista? El análisis profundo ***. Esto, de nuevo, puede ser una coincidencia. Pero también podría ser una señal de que están reconectando a un nivel más profundo, compartiendo intereses y valores. Algunos incluso han especulado con la posibilidad de que estén colaborando en secreto en algún proyecto benéfico o social. Imaginen la bomba si eso fuera cierto. Ahora, hablemos de lo que realmente nos interesa, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Esta es la pregunta del millón, y la verdad es que no tenemos una respuesta clara. Ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración pública sobre su relación, y sus representantes han sido muy cautelosos a la hora de responder a las preguntas de la prensa. Sin embargo, sí que podemos analizar sus comportamientos y tratar de leer entre líneas. Y lo que vemos, al menos desde nuestra perspectiva, es que ambos parecen estar más abiertos y receptivos que hace unos meses. Han dejado atrás la actitud distante y fría que mostraron después de la ruptura, y ahora parecen estar más relajados y cómodos en presencia del otro. Pero, ojo. No nos dejemos llevar por el sentimentalismo. Que estén más relajados y cómodos no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Podría ser simplemente una señal de madurez y respeto mutuo. Recuerden que Andy y Kerem son profesionales consumados, y saben que su imagen pública depende de su capacidad para mantener una actitud cordial y amigable. Sin embargo, hay un factor que no podemos ignorar, la química. La química entre Andy y Kerem es innegable. Se podía sentir a través de la pantalla en Senkalkam, y se sigue sintiendo en cada evento público al que asisten juntos. Esa chispa, esa conexión especial, no se puede fingir. ¿Será que están tratando de reprimir sus sentimientos para proteger sus carreras? Posiblemente. La fama puede ser un obstáculo para el amor, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas de alto perfil. La presión de los fans, de la prensa y de la industria del espectáculo puede ser abrumadora. Además, no podemos ignorar el factor orgullo. Andy y Kerem son dos personas muy orgullosas, y es posible que les cueste dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Quién será el primero en romper el hielo? ¿Quién será el primero en admitir que se equivocó? La batalla del ego está en pleno apogeo. Pero a pesar de todos los obstáculos, la esperanza sigue viva. Los fans de Andy y Kerem no se rinden, y siguen creyendo en el poder del amor verdadero.
Y nosotros tampoco. Después de todo, ¿quién no quiere creer en un final feliz? ***, el factor soltería y la comparación inevitable ***. Esto no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos, por supuesto. Pero sí que sugiere que han superado la etapa más difícil de la ruptura y que están en buenos términos. Y quién sabe, tal vez con el tiempo, esa amistad pueda evolucionar hacia algo más. Otro factor importante a tener en cuenta es que ambos están solteros. Después de su ruptura, se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado ninguna relación. Esto podría ser una señal de que todavía no están listos para comprometerse con alguien más, o que simplemente no han encontrado a la persona adecuada. Y seamos honestos, es difícil encontrar a alguien que pueda compararse con la persona con la que compartiste una conexión tan intensa y pública como la que compartieron Andy y Kerem. Su relación fue como un cuento de hadas hecho realidad, y es comprensible que les cueste encontrar algo así de especial con otra persona. Aquí es donde entramos en el terreno de las comparaciones inevitables. Andy ha sido vinculada sentimentalmente con varios actores y modelos desde su ruptura con Kerem, pero ninguno de ellos ha logrado capturar la atención del público como lo hizo Kerem. Lo mismo ocurre con Kerem, que ha sido visto en compañía de varias mujeres, pero ninguna de ellas ha logrado generar el mismo revuelo que Andy. ¿Será que Andy y Kerem se han convertido en un estándar de oro inalcanzable para sus posibles pretendientes? Posiblemente. Cuando una relación es tan pública y mediática, es difícil para otras personas competir con la imagen idealizada que se ha creado en la mente de los fans. Además, no podemos ignorar el factor karma. Andy y Kerem se conocieron y se enamoraron en el set de Senkalkam, y su relación se convirtió en una parte integral del éxito de la serie. ¿Será que el destino los ha unido de una manera que ninguna otra persona podrá replicar? El amor verdadero es como un rayo, solo cae una vez. Algunos expertos en relaciones de pareja, y cuando digo expertos, me refiero a gente que ha leído demasiados libros de autoayuda, seamos honestos, creen que Andy y Kerem están experimentando lo que se conoce como síndrome de la expareja ideal. Este síndrome se caracteriza por la idealización del pasado y la dificultad para encontrar una nueva pareja que cumpla con las expectativas creadas por la relación anterior. ***, el legado de Senkalkam, y el impacto en sus carreras ***. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en sus carreras. Senkalkam fue un éxito mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Andy y Kerem. Su relación en la vida real no hizo más que alimentar el furor de los fans, y convirtió a ambos en superestrellas internacionales. Es probable que ambos sean conscientes de lo valioso que fue ese vínculo, tanto a nivel personal como profesional. Y tal vez en el fondo sepan que tienen algo especial que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Senkalkam no solo catapultó a Andy y Kerem a la fama mundial, sino que también creó una marca, una imagen de pareja perfecta que sigue resonando en la mente de los fans. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y su éxito se basó en la química innegable entre los protagonistas y en la historia de amor que trascendió la pantalla. ¿Será que Andy y Kerem se sienten obligados a mantener viva la llama de su relación para complacer a sus fans? Posiblemente. La presión de la opinión pública puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas que deben su éxito a la respuesta positiva del público. Además, no podemos ignorar el factor económico. Senkalkam generó millones de dólares en ingresos por publicidad, merchandising y derechos de emisión. ¿Será que Andy y Kerem están considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos para capitalizar el éxito de la serie? El amor y el dinero a veces van de la mano. Algunos expertos en marketing, y cuando digo expertos, me refiero a gente que ha estudiado demasiados casos de éxito de Hollywood, seamos honestos, creen que Andy y Kerem podrían estar planeando un regreso estratégico a la pantalla chica para relanzar sus carreras y volver a conectar con sus fans. ¿Será que están guardando unas bajo la manga? ***, proyectos profesionales y el futuro incierto ***. Ahora pasemos a hablar de sus proyectos profesionales. Este es otro factor que podría influir en su futuro. Ambos están muy ocupados con sus respectivas carreras, y parece que este año tienen planes muy ambiciosos. Andy está trabajando en varias series de televisión y películas, y también ha firmado contratos con importantes marcas internacionales.
Su carrera está en auge y parece que está decidida a consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Además, ha estado explorando su faceta como productor, y parece que tiene grandes planes para el futuro. Si ambos tienen éxito en sus carreras, esto podría crear una dinámica interesante en su relación. Podría haber celos profesionales, competencia o, por el contrario, admiración y apoyo mutuo. Todo dependerá de cómo manejen la situación y de cómo prioricen su relación personal. Por otro lado, también existe la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto en el futuro. Esto sería sin duda una gran noticia para sus fans, y podría reavivar la llama de su romance. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que trabajar juntos podría ser arriesgado. Si su relación no está completamente resuelta, podría generar tensiones y conflictos en el set de rodaje. Además, la presión de los fans y de la prensa podría ser abrumadora. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. No sabemos si volverán a estar juntos, si seguirán siendo amigos o si simplemente se distanciarán para siempre. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. ***, el legado y las teorías más descabelladas de ***. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Han creado recuerdos inolvidables, han compartido momentos mágicos y han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque su relación haya terminado, el legado de Hande y Kerem seguirá vivo en nuestros corazones. Siempre recordaremos su sonrisa, su química y su capacidad para hacernos creer en el amor verdadero. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más locas que hemos encontrado en Internet sobre Hande y Kerem. Prepárense porque algunas son realmente descabelladas. Una de las teorías más populares es que su ruptura fue una estrategia de marketing para generar más expectación de cara a un posible proyecto juntos en el futuro. Según esta teoría, su separación fue una farsa, y en realidad siguen estando juntos en secreto. Otra teoría sugiere que Hande está embarazada de Kerem, y que están esperando el momento adecuado para anunciar la noticia. Esta teoría se basa en algunas fotos de Hande en las que parece tener una pequeña barriga, aunque podría ser simplemente la postura o la ropa que lleva puesta. También hay quienes creen que Hande y Kerem están trabajando en secreto en una nueva serie de televisión o película, y que su relación en la vida real es parte de la trama. Según esta teoría, están utilizando su relación para promocionar el proyecto, y al final de la serie o película revelarán que en realidad siguen estando juntos. Por supuesto, estas son solo teorías, y es muy poco probable que sean ciertas. Pero es divertido especular y soñar con la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. ***, la opinión de los fans y el respeto a su privacidad, ***. Y hablando de sueños, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus opiniones y leer sus teorías sobre el futuro de Hande y Kerem. No se corten y compartan sus pensamientos con nosotros. Y para terminar este vídeo, quiero recordarles que lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Aunque seamos fans de su relación, debemos recordar que son personas reales con sentimientos reales. No debemos presionarlos ni acosarlos con preguntas sobre su vida personal. Debemos dejar que tomen sus propias decisiones y que vivan sus vidas como quieran. Al final del día, lo único que importa es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans debemos apoyar sus decisiones y desearles lo mejor. ***, otro mismo formato y ***. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer compartir con ustedes mis pensamientos y especulaciones sobre Hande y Kerem. En resumen, hemos analizado lo que está pasando con Hande y Kerem en abril, hemos hablado de los rumores de reconciliación, hemos explorado sus proyectos profesionales y hemos compartido algunas de las teorías más locas que hemos encontrado en Internet. La conclusión es que el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre Hande y Kerem.
¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas sobre sus estrellas turcas favoritas, así que no se lo querrán perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.